Buenas noches, hermanos. Pues la verdad, muy contento de estar aquí estudiando la palabra del Señor y pues con nuevos bríos, empezando este año nuevo, la verdad, con nuevas energías y estarle sirviendo al Señor como Él se merece. Y este tema es lo que vamos a ver, ¿no? Realmente le estamos sirviendo al Señor tal y como debe de ser. Le estamos dando honor y gloria a Él como se lo merece por las muestras de amor que ha hecho con nosotros, ¿no? Entonces, este capítulo de Crónicas, segundo de Crónicas 7, realmente este capítulo es la aceptación del templo por parte de Dios, ¿no? Y realmente vamos a ver todo lo que conllevó esa aceptación del Señor, del templo, y también las advertencias que el Señor le hace a Salomón para el pueblo, para que ellos estén atentos y obedientes a la palabra de Él y pueda Él estar bendiciendo a este pueblo. Y realmente podemos observar a través de la historia cómo el Señor siempre ha bendecido a este pueblo y siempre ha visto darle lo mejor, pero también les ha hecho advertencias de todo lo que Él requiere para poderles bendecir. Y en este tema la verdad está muy hermoso ver cómo el Señor seguirá viendo por su pueblo, pero con ciertas condiciones, ¿no? Y pues como instrucción podemos también ver en nuestra vida cotidiana y a través de la historia. Y podemos ver nada más aquí de nuestro país como México, como mucha gente está, entre comillas, alabando o ensalzando o dándole honor a ciertas personas que a través de la historia han hecho algo por la humanidad, algo bueno, pudiéramos decir. Aquí en el país, pues muchos héroes que tenemos y que a través de la historia en la escuela, pues nos enseñan, ¿no? Podemos decir, pues Benito Juárez, que es uno de los mayores que se nos hace, y hasta que le dieron un día festivo dentro de un ciclo escolar. Acá le dan un día, le dan honor a este presidente que fue de México, hizo cosas buenas por el pueblo, pero viendo en sí, dice uno, viendo, dio algo bueno para su pueblo y le han hecho honores, le han hecho hasta una estatua y todo eso, pero podemos observar por qué al Señor, que realmente hizo algo bueno por toda la humanidad, no se le ha dado ese honor al Señor. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de ver. Debemos darle honra y gloria como Él se merece, ¿no? Entonces, pues para entrar de lleno al tema, pues vamos a poner estos momentos en oración y les pido que pues cerremos nuestros ojos y pongamos todo nuestro ser y nuestro corazón en este estudio. Entonces, Señor bendito, Padre, gracias te damos, Señor, esta noche porque nos has permitido terminar el día bien, Señor, una semana también bien, un año, Señor, que podemos decir queremos que sea bueno para nosotros. Sabemos que va a ser bueno, Señor, porque estamos aferrados a ti, queremos estar siempre, Señor, agarrados de tu mano. Sabemos que tú tienes cosas buenas para nosotros este año. Y aunque todo el mundo puede decir, Señor, que va a ser difícil, que hay poco optimismo por parte del gobierno, de muchas cosas que vemos en este mundo, pero Señor, sabemos que tú traes cosas buenas y cosas maravillosas a nuestra vida y queremos ser realmente esas personas que nos gocemos en ti cada día. Gracias te damos, Señor, por estos momentos y estos momentos te los ponemos a ti, Señor,
pero por intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces el tema se llama No esperes a mirar para creer. Y el título se llama Honor a quien honor merece. Y vayamos de lleno a la palabra del Señor, y los invito a que vayamos a Segunda de Crónicas 7. Vamos a leer los versículos 1 y 2, donde dice: Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Y aquí podemos observar, ¿no?, que dice que del cielo cayó fuego y consumió lo que había puesto de holocausto, el sacrificio. Pero ha de haber sido asombroso. Todo el pueblo de Israel estaba observando y estaban haciendo el sacrificio de todos los animales y ver descender fuego, ¿no? Y ahí más adelante vamos a ver que dice que se postraron en el suelo por ver esto. Pero realmente sabemos que el fuego es un símbolo de purificación. Significó el juicio de Dios que cayó sobre el pecado. Sabemos que el Señor aceptaba los sacrificios, pero ¿por qué se hacían los sacrificios? Era para el perdón de los pecados de todos, lo malo que venían haciendo el pueblo de Israel. Y aquí estaba diciéndole: estoy aceptando, estoy, como dicen, consumiendo el pecado de ustedes. Esto va a estar bien siempre y cuando sean obedientes a mí. Y podemos ver que realmente este templo, la verdadera dedicación es solamente porque el Señor estaba ahí. Era un fuego purificador, y que cualquier lugar o este templo que fue dedicado al Señor fue santo por su presencia únicamente, no por otra cosa. Y sabemos que realmente el propósito de la dedicación de este templo era apartar un lugar para el pueblo, para adorar a Dios. Actualmente sabemos que por el sacrificio que se hizo únicamente por nuestro Señor Jesucristo, ya no se va a ver más sacrificios. Pero sí, el Señor sabe que nuestro ser, nuestro cuerpo, es el templo de Dios a todo el que en Él cree, y lo podemos observar o ver en la palabra del Señor en 2 de Corintios 6:16. No vamos a ir ahí porque le digo, el tema realmente es muy extenso, pero sabemos que nuestro ser, nuestro cuerpo, es el templo del Señor. Salomón dedicó, y aquí estaba dando una ilustración de la forma en que cada uno de nosotros debemos también de dedicar nuestra vida y llevar a cabo el propósito de Dios que tiene para nosotros. Quiere que nosotros, como templo del Señor, Él tiene un propósito especial para nosotros. Nosotros debemos de dejarnos. Y realmente el templo de Dios que Él quiere que edifiquemos en nosotros sea bueno. Así como lo hizo Salomón con el templo que lo edificó y que empezó con una planeación, utilizó los mejores materiales. Eso es lo que el Señor literalmente quiere de nosotros. Que nosotros estemos armando o construyendo un templo firme con lo mejor de los materiales. Que digamos, allá en el templo vimos lo majestuoso que fue el templo, ¿no? Con oro, plata, maderas preciosas, piedras preciosas, y que fue, les digo, algo deslumbrante el templo. Pero nosotros ahora, como templo del Señor,
les hago una pregunta, hermanos. ¿Hemos estado realmente edificando ese templo con lo mejor? ¿O estamos viendo nada más ver, pues con esto se puede construir algún material, ¿no? Literalmente. A veces dice uno de lo más corrientito, de lo más chafa. Y nosotros debemos de estar ya edificando ese templo para el Señor, para que en un futuro podamos decirle al Señor, Señor, aquí está terminado este templo, puedes habitar en él. Y esa debe de ser nuestra meta, si es que realmente no has querido terminar ese templo. Pero continuemos con la palabra del Señor y vayamos ahora al versículo 3 que dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y esta realmente es otra prueba, ¿no? Visible de la aprobación que Dios dio y que de la gloria de Jehová llenó la casa, ¿no? Recordemos que se llenó la casa de la nube del Señor y no podían entrar ni los sacerdotes porque era tanta la gloria del Señor. Y esto de que porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, esta palabra o este conjunto de palabras, esta oración, como quieran llamar, es lo que nosotros debemos de tener a flor de piel en nosotros, en nuestra boca, que debe de ser parte de nosotros como cristianos, el poderla expresar, porque nosotros conocemos que tenemos un Dios bueno y que su misericordia es para siempre. Y esto no nada más nos lo dice aquí en Crónicas Sensibles, sino también nos lo dice en los Salmos, en el Salmo 136.1, en el 118.1, y también lo vimos en Segunda de Crónicas 5.13, donde dice, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces hacemos esta mención de que esta oración debemos nosotros estarla mencionando. Nosotros como cristianos debemos de estarla hablando. De nosotros sí conocemos al Señor y sabemos que es bueno. Y sabemos que su misericordia es muy grande por todo lo que ha hecho con nosotros. A pesar de como hijos hemos sido a veces desobedientes. Porque si nosotros no lo hablamos, ¿quién lo va a hablar? No va a haber otra gente que lo hable, porque no lo conoce. Cuando podemos decir los políticos hablan de sus campañas, hablan de lo que pueden mejorar si llegan al poder y todo eso, pero cuando hacen mención del Señor, que si ellos se pusieran firmes con Él, creo que se lograrían todos los objetivos que están diciendo en sus campañas, ¿no? Pero no es así. Ellos confían más en el hombre, en el poder que pudiesen llegar a tener, que les da la política, a que, digamos, ellos se agarren del Señor y poder realizar lo que prometen. Vayamos ahora al versículo del 4 al 6, donde dice, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 127,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio también, los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel se ponía de pie. Y vemos aquí realmente la cantidad de sacrificios que hubo, realmente pues fue exorbitante, ¿no? Yo leyendo la palabra del Señor con otros comentarios, muchos pues
se asombran de la cantidad. Otros dicen, bueno, era por todo el pueblo de Israel y no nada más fue exclusivamente en ese lugar, ¿no? ¿Por qué lo decimos así? Porque más adelante lo vamos a ver por qué no fue en ese lugar donde hubo únicamente el sacrificio de esas 120 y tantas miles ovejas y todo esto. Dice uno, ofrecieron, y aquí donde viene lo del título, decirle, honor a quien honor merece. Creo que el Señor merece eso y mucho más. Aquí estamos hablando de miles de cabezas de bueyes pero realmente si nos ponemos a pensar lo que ha hecho el Señor, a veces dice uno, pues creo que es poco, ¿no? Lo que se puede uno ofrecerle al Señor por todo lo maravilloso que ha sido, por todo el agradecimiento que hay que darle, por todo lo que ha visto en nuestras vidas. Dice uno, los que ya tenemos de 50 y más, podemos decir ya son 5 décadas donde hemos visto ese amor y esa misericordia. Podemos decir, debemos de estar más agradecidos por todo, por todos estos años que nos ha dado de más, que no puede compararse con uno que tiene 25, que conoce al Señor y que también debe estar agradecido. Pero si pudiéramos contar, dice uno, por los años, por toda la misericordia y todo el amor que hemos demostrado año tras año el Señor, dice uno, pues los que ya tenemos de 50 más o 60 y más, pues dice uno, está uno más agradecido, ¿no? Debemos de estar cumpliendo con su palabra, con todas las tareas que Él nos solicita a través de su palabra. Y eso es importante, hermanos. Ahora vayamos del 7 al 10, donde dice, también Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos del corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo de Israel. Y aquí vemos, ¿no? Tal abundancia fue digamos, que ofreció Salomón, fue tan grande que es lo que les decía yo en los capítulos anteriores. Aquí decía que estaban alegres desde Hamat hasta el arroyo de Egipto, ¿no? Entonces era todo el territorio que estaba ocupando el pueblo de Israel. Y en esa fecha se estuvo haciendo holocausto, dice principalmente en la sede, ¿no? Ahí en el templo. Pero decía que no cabía. Si recordamos ¿cómo se llama? El altar de bronce medía 2 metros 30 por 2 metros 30, era un cuadrado que tal vez para todo el sacrificio que se menciona, sabemos que fue insuficiente y la palabra del Señor lo dice, pero sí fue por todo este territorio. Y se extendió, dice uno, como les digo, desde Hamas al arroyo de Egipto, y esto nos indica, ¿no?, que realmente la extensión del pueblo del territorio pues estaba bastante grande, y fueron durante 15 días, no nada más fue en un solo día. Entonces también mucha gente dice, bueno, pues es que cómo pudieron haber matado tantísimo, imagínense, dice uno, si pudieron contar cuántos sacrificios se tendrían que estar haciendo por minutos, y dividimos toda esta cantidad, dice uno, no alcanzaría el día pero se dice que fueron durante las fiestas todos estos sacrificios.
Pero realmente el gozo era tal del pueblo de Israel por todas las bendiciones que había recibido por parte de Dios, por ese amor que había también recibido y esa gran misericordia que el Señor les estaba mostrando al pueblo de Israel. Y de aquí en adelante el Señor les está dando una respuesta a Salomón y al pueblo. Y aquí lo vamos a ver en el 11 y en el 12, donde dice la palabra del Señor: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Y la palabra del Señor nos menciona que fue después de 21 años, ¿no?, cuando terminó el templo del Señor y su palacio de Salomón. Si recordamos, el templo fue construido en 7 años, la casa de Salomón o el palacio, el castillo, como quieran llamarle, fueron casi 14 años. Entonces por eso se dice los estudiosos que fueron 21 años donde pues el Señor, digamos, no tuvo un contacto directo con Salomón hasta este tiempo. Y Salomón lo escuchó. Había estado en silencio Dios 21 años después de la oración que tuvo. Y recordemos, a veces nosotros cuando buscamos una respuesta al Señor, oramos. Pero a veces en nuestras oraciones, si vemos que oramos, pero no recibimos una respuesta, no sucede nada a través de nuestra oración, a veces nos hemos preguntado, ¿a poco no?, que el Señor no nos está escuchando, que el Señor no le importo al Señor. Y no es eso, dice Dios sí escucha y debemos de confiar en que Él nos responderá en el momento adecuado. Lo hemos mencionado muchas veces. Nosotros no somos nadie para ordenarle al Señor una respuesta rápida. Si es su voluntad del Señor, nos puede responder de inmediato. Si no, ¿qué tiempo Él nos dirá? Y sabemos que es un tiempo perfecto. Entonces lo único que debemos es tener esa fe y esa confianza en el Señor, en que nos va a responder. En el 13 y en el 14 nos menciona: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y no sé si recuerdan en el capítulo 6 cómo Salomón le pidió a Dios que tomara previsión, ¿no?, para todo lo que el pueblo de Israel pudiera llegar a pecar. Pero Dios aquí les está diciendo, le está contestando y les está poniendo 4 condiciones para su perdón. 1, que se humillaren y admitir que han pecado. 2, orar pidiendo perdón. 3, buscar a Dios continuamente. Y 4, volverse de los malos hábitos. Y esto quiere decir que haya un verdadero arrepentimiento, que haya algo más que palabras. Es un cambio total de nosotros de conducta, ¿no? Y estos 4 puntos nos dice, debemos de humillarnos y admitir realmente que nosotros hemos pecado. ¿Cuántas veces no aceptamos que hemos pecado y no pedimos perdón? Y a veces
nos hacemos de la vista gorda que ya nos olvidamos de este pecado y nada más lo que nos conviene es pedir perdón. Debemos de estar buscando constantemente a Dios. Realmente es una necesidad que debemos de tener, de estarlo buscando. Y al estarlo buscando vamos a entender que hemos estado nosotros haciendo o teniendo malos hábitos y debemos de mejorar nuestra conducta, debemos de cambiarla por completo para que nosotros, cuando nos lleguen pruebas, sepamos realmente por qué vienen. Y si toda prueba que tengamos, lo primero que debemos de hacer es ponérselas en las manos de Dios por medio de la oración, como aquí dice. Si cometimos un pecado, hay que pedir perdón y pedirlo en oración. Y no buscar opciones alternas, ¿no? Para poder sacar adelante las pruebas que tengamos. En el 15 y 16, del 15 al 18 nos dice la palabra del Señor. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardaras mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne Israel. Y aquí nos está diciendo el Señor, yo voy a estar siempre atento a lo que tú estás pidiendo. Mis oídos están puestos a lo que tú estás solicitando. Pero, como les digo, nos ha puesto condiciones. Nosotros debemos estar realmente, digamos, a la par con el Señor. Si Él está atento a las oraciones, nosotros debemos de estar atentos al estar orando, que eso es lo que el Señor nos pide. Nuestros oídos deben de estar prestos, debemos de estar nosotros alertas para no caer en el pecado. Sabemos lo dulce que puede ser, lo exquisito que para unos puede ser el pecado y estarlo cometiendo, porque así nos los pone Satanás. Lo que más nos encanta y sabe que es pecado, ahí nos los pone. Lo que sí nosotros debemos de estar alertas al no caer, por todas las advertencias que nos ha venido el Señor dando libro tras libro, y siempre nos está diciendo obedezcan, sean obedientes, y no lo hacemos. Y continuamos, ahora veremos los últimos 4 versículos que son del 19 al 22 y dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y que esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todos el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Y aquí podemos ver cuánta verdad hay en la palabra del Señor. Si recordamos dónde fue construido el templo, ha de haber sido un lugar maravilloso, un templo esplendoroso, con demasiadas cosas que pudieran maravillar a la vista de cualquiera. Y que ahora, si pudiéramos ir a donde estuvo el templo,
porque fue derrumbado. Podemos observar ese cambio drástico que hubo, de lo maravilloso que fue a lo que es. Y les digo, si podemos ver cómo se encuentra hoy la tierra, es una tierra seca, árida, no existe lo que fue la majestuosidad de ese templo, ¿no? Si sabemos ahora está construida la mezquita de Omar allá, y del templo y todo eso nada quedó. Entonces podemos ver que ahora de lo hermoso y todo que fue, ahora es todo lo inverso, ¿no? Pero ¿esto a qué se debió? A que el pueblo de Israel no anduvo en los caminos del Señor, no fue obediente, fornicó con otros dioses, fue infiel a Dios, y esto trajo consecuencias devastadoras. De ser un paisaje, una tierra fértil, se volvió una tierra árida. Y literalmente lo podemos ver en nuestras vidas. Si nosotros estamos en el Señor, podemos imaginarnos, ¿no?, que somos como un oasis donde hay agua en abundancia, donde hay frutos, donde hay árboles verdes. Pero si nosotros nos desviamos como el pueblo de Israel y hacemos a un lado a Dios y tomamos otras cosas como prioridad, les apuesto, hermanos, que seremos como esa tierra de Israel donde fue construido el templo hace siglos. Vamos a ser una tierra árida, infértil, que no da frutos, y que el Señor la va a dejar al abandono. Entonces debemos de tener nosotros cuidado con todo esto, no hacernos a un lado de Dios. Si el Señor nos está hablando y nos está pidiendo todo lo que nos dice su palabra, les digo, no sé, a través de la palabra del Señor he visto que si no hay amor y obediencia en el Señor, dice, nos vamos a volver esa tierra infértil, esa tierra árida. Amén, hermanos. Y como conclusión, nada más debemos darle honor al Señor tan grande que tenemos y que nos ha demostrado día a día por qué le debemos de dar honra y honor a nuestro Dios. Y no necesitamos ver para creer. Nosotros, si estamos firmes y sabemos que nuestro andar diario está lleno de bendiciones, no necesitamos ser como el pueblo de Israel, ¿no?, ver un fuego que consuma algo para poder creer. En la actualidad mucha gente no cree hasta no ver. Tiene dicho eso, ¿no? Hasta no ver, no creer. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y que no necesitamos ver para creer. Amén. Y pues vamos a concluir con una oración. Señor, gracias, Padre. Sabemos, Señor, que mucha gente se está perdiendo porque no cree en ti, Padre bendito, que necesita ver cosas físicas con su vista, que es engañosa. Solamente así cree, Padre bendito. Sabemos que el enemigo los está engañando y se está riendo de ellos, porque sabemos, Señor, que entre más gente caiga al abismo, va a ser mejor para él. Pero, Señor, te pido que tú nos des fuerza, Señor, que tengamos ese deseo de estar hablando siempre de tu palabra, de decir que eres un Dios bueno y misericordioso por siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, y que nosotros también, Señor, demostremos con hechos realmente que te amamos y que te queremos como tú lo has hecho con nosotros. Señor, todavía nos falta mucho por aprender. Queremos, Señor, edificar ese templo que tú quieres digno para ti, Señor. Danos fuerza, Señor,
danos esa convicción, ese deseo para poderlo realizar. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Y pues vamos a edificar ese templo, hermano, por medio de los estudios. Ya sabemos que tenemos los estudios de miércoles a sábado, el día miércoles Proverbios, el día jueves Salmos, el día viernes Oseas y el día sábado Segunda de Crónicas, todos 8:30. Y el sábado a las 12, la familia Kit. Y el día de mañana, hermanos, nos vemos a las 11 puntualmente allá en el templo para continuar con el estudio de Lucas. Amén.